Hace más de un año atrás, durante el especial por los 100 suscriptores, hablamos de Somari, un intento piratón de llevar las aventuras de Sonic a la Nintendo NES. Video que, por cierto, tiene un audio terrible. ¿Qué esperaban si iba empezando? Seguimos. Al final dije que había un ROM hack realizado por Deja Vu, el creador original, y luego mejorado por el ROM hacker apodado T, en donde se sustituía el spray de Mario por el de Sonic, y se hacían arreglos con el fin de hacerlo lo más parecido posible al título original del erizo. Con el paso de los años, se fueron haciendo más mejoras de parte de otras personas dedicadas al mundo de las modificaciones de juegos, hasta que llegamos al proyecto que veremos a continuación, Sonic el Erizo Volumen 2, en su última versión, la 1.6, que incluye muchísimas mejoras que te dejarán asombrado. ¿Qué esperas? Vamos a conocerlo. Sin más preámbulo, comenzamos. Sonic the Hedgehog Volumen 2 es un ROM hack o modificación extrema del Somari, que busca, como dijimos anteriormente, ser una representación lo más fidedigna que se pueda del primer juego de la mascota de Sega en la Genesis Mega Drive. Los genios detrás de esta maravilla son Terry como director y a cargo de gráficos y diseño de niveles, T en la programación del juego, sonidos y FX, Amilgi encargado de la música y sonidos, Worin en los diseños de niveles y arreglos. Los gráficos contaron con la participación de Furious TH y Pac-Man 64, y para la música alterna en formato EPCM, How to Be Boss y Dandy Fire, entre otros, que si no mencioné, me disculpan. Nada más empezar, se nos premia con la mítica pantalla coreando Sega, que literalmente impresiona lo bien que se ha trasladado. Así como también la imagen de Sonic de la presentación. El primer contacto es bastante positivo, aunque no es una paleta de colores 100% fiel al original, dadas las limitaciones de la NES en ese aspecto, no desentona y queda bien, colocando muchos elementos en pantalla y sin síntomas de ralentizaciones notorias, logrando un movimiento muy suave. Y es que salen bastantes anillos y enemigos, y no se resiente ni presenta flickering o parpadeo de sprites. Tal vez algo que me habría gustado que hubieran modificado es la excesiva aparición de Bass Bomber, detalle que ya tenía el Somari. Se han recreado todas las zonas del Sonic original y su ambientación característica, Green Hill y su vegetación verdosa, lo azul del agua y sus loopings, Marble Zone con sus templos de piedra y candente lava, Spring Yard, una mezcla entre paisajes urbanos y bumper de pinball, Library Zone, con sus fastidiosas mazmorras llenas de agua que amenaza con ahogarte y que pone todo lento, que no se note que odio esta zona, Starlight, la ciudad nocturna con su cielo repleto de estrellas. Y como novedad para este juego, la inclusión del escenario Scratch Brain, zona que no estaba presente en el Somari original. Eso sí, todavía le falta para ser implementada al 100%, ya que el acto 3, Slavery Zone otra vez, ¡no! Se han mantenido también las etapas de bonos estilo Sonic de Master System, a las cuales podemos acceder si finalizamos el acto con 50 anillos o más. En ellas tendremos que buscar las esmeraldas del caos, que son 7 en total. Una vez las hayamos conseguido todas, podemos transformarnos en Super Sonic. Y lo mejor de todo, jugar las fases en 3D que salían en el Sonic 3 and Knuckles y que aquí se ven espectaculares. Es asombroso cómo pudieron llevar esto a la NES. Incluso puedes continuar, cosa que no pasaba en el juego original. En el plano sonoro, las melodías son adaptaciones de los temas originales y francamente no se escuchan nada mal. Pero la novedad de esta ROM es que podemos escoger entre la música clásica u otra banda sonora adicional en modo EPSM.
que puedes escuchar si usas un emulador compatible con este formato. Los controles no tienen complicación, movimiento con la cruceta y con cualquier botón saltas. Como movimientos extras puedes hacer el spin dash y si saltas en un resorte y presionas abajo, te vuelves bolita y así no quedas vulnerable. Pero como todo en la vida no hay nada perfecto, y el punto flaco de esta modificación son sus físicas. Y es que Sonic se porta de forma extraña. A veces acelera, lo cual lo hace difícil de manejar, sobre todo en momentos en donde necesitas precisión, o si estás rodando, sigue su camino a menos que cambies de dirección. En planos inclinados o pendientes, si te vuelves bolita o haces el spin dash, no ruedas hacia abajo, y en subidas y cuestas también hace cosas extrañas. Debo aclarar que dichos problemas ya formaban parte del Somari, pero me hubiera gustado que se hubiera aprovechado la ocasión para solucionarlos. También hay algún que otro bug, pero son ocasionales y no afectan la partida. Por lo demás, un excelente y maravilloso trabajo que vale mucho la pena probar. En conclusión, nos encontramos ante un ROM hack que no se ve todos los días. No solo se ha mejorado el Somari original en diseño de niveles, gráficos, sonidos y demás apartados, sino que se han dado el lujo de añadir zonas, mejorar la intro e incluir fases de bonos en 3D, una estupenda forma de jugar al Sonic en la máquina de la competencia. Tan solo necesita mejorar las físicas del juego y tendremos un proyecto que será recordado como uno de los mejores. Mucho ánimo al equipo de desarrollo. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este espectacular Sonic para la Nintendo NES? ¿Te dejó con la boca abierta las fases en 3D? ¿Odias Labyrinth Zone igual que yo? Déjamelo saber en los comentarios. Y ya sabes. No, God! No, God, please, no! 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 Si te gusta el contenido que subo a este canal, dale un me gusta, compártelo con todo el mundo, suscríbete y dale a la campanita para que sepas cuando subo nuevo material al canal. Así que dale like.